Esto es un clásico, ¿ah? Michael Jackson, el rey del pop. ¿Cómo demonios? Y de hecho, aquí fuimos generosos, ¿ah? Porque la foto del antes, yo creo que ahí ya hay un Michael. Ya, hay varios tratamientos. Hay varias operaciones. Porque cuando uno revisa un Michael niño o un Michael preadolescente en su etapa con sus hermanos, los Jackson 5, es otra persona, es otro ser humano al que conocimos ya de adultos. Siendo generosos, aquí tenemos un antes y un después que realmente es impactante. Doctor, ¿qué se hizo en Michael Jackson que yo nunca entendí? Que se blanqueó la piel. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cómo alguien logra cambiar su raza? pongámoslo un poquito en contexto. Michael Jackson, un personaje al que yo admiro por su extraordinario don musical. Yo escribí una vez un artículo sobre Michael Jackson, hizo transformaciones, pero también enfocándolo del tema de la música. Yo he ido a un solo concierto en mi vida, Michael Jackson. Ah, no me digas, Doc. Ah, entonces aquí esto lo tocaba de forma personal. Tocaba, y además tenía la misma edad, ¿te fijas? Entonces, y yo conocí en algún minuto uno de los cirujanos que lo operó, ¿ya? Que fue, entre paréntesis, que fue muy criticado y después fue castigado por la Sociedad de Cirugía Plástica en Estados Unidos, porque era un estafador, porque lo convenció de que tenía que seguir y cada vez le tiraba una cuenta de $500.000. ¡Qué locura! Y le hacía, qué sé yo, un puntito. Fíjate que en el estudio de lo que pasó con Michael Jackson hay cosas tan tristes como que él entraba a una cirugía porque quería hacerse cosas y los doctores, ahí había un grupo de anestesistas, cirujanos, dermatólogos, lo anestesiaban y corrían la hora. ¿Ya? Entonces él despertaba y cachaba que lo habían operado 2 horas. ¿Y en realidad habían pasado? Huevo. Nada. ¿Nada? Nada. Ah. Eso está en los archivos. ¡Qué locura! ¿No le habían hecho nada? Nada. O sea, para seguir faenándole la billetera. Absolutamente. Entonces, el tema Michael Jackson es un tema súper triste en la vida de la cirugía plástica americana. Súper triste. Una vergüenza, digamos. Es una vergüenza, pero también estamos hablando de un hombre que teniendo un talento extraordinario en cierta área, tenía una psicopatía atroz en otra área. O sea, emocionalmente había mucha falencia. O sea, yo no sé cuántos problemas ha tenido y el gallo solo se fue autodestruyendo o dejando que lo destruyera. Cuenta la historia, Doc, que está bien documentado esto, que Michael hace un comercial para una bebida gaseosa y dentro de la parafernalia que implicaba esta filmación tenía que haber una explosión, había algo, hay un efecto especial que al parecer falla. Cuando se quemó la cabeza. Y él explota en la cabeza, entre el pelo y la cabeza, y eso lo obliga a someterse a su primera cirugía. Y ese fue el punto de inflexión, porque a partir de ese minuto empieza esta suerte de adicción a la cirugía que él va excusando con infinitos argumentos, la verdad cada vez menos creíble, a tal punto que termina blanco, con la nariz respingada, con un rostro muy similar al de una mujer, se va femenizando cada vez más. No sé, tiene una mandíbula muy... O como un Peter Pan, no sé. ¿A qué se parece Michael Jackson? Se parece a nadie, a un alien. Qué increíble. Un alien, pobrecito. ¿Cuántas cirugías cree usted que se hizo Michael Jackson? Se hizo cientos. ¿Cientos? Cientos. Yo leí parte del sumario que se le hizo a los doctores que lo trataban con mucho interés, porque, como te digo, escribí un artículo hace unos años en una revista de cirugía plástica sobre Michael Jackson, cuando él recién murió, que me impresionó muchísimo. Bueno, dejo decirte que la historia no es exactamente como la gente cuenta. Michael Jackson se hizo muchas cirugías a lo largo del tema. Cuando se le produjo el accidente de la cabeza, del pelo... Lo que le comentaba yo, digamos. Exactamente. La bebida gaseosa, el comercial. Sí. Se produjo este accidente, él se quemó y comenzaron, porque tenía mucho dolor, y le comenzaron a dar analgésicos del tipo opioides, que son muy fuertes, pero además adictivos. Y entonces este gallo entró en una carrera un poquito distinta. Entonces, creo que la adicción de él, estoy seguro, partió en ese momento, de ahí nunca salió de las adicciones. La adicción que finalmente lo mata. Que lo mata, y lamentablemente el problema no es solo
no es solo la cirugía que él sigue y que le hacen cosas y que la nariz y que le cambian las orejas y tiene unas prótesis en los pómulos, entonces tiene pómulos salientes que no tenía antes y tiene una pera muy cuadrada y la mandíbula, en fin. Él entró en un camino atroz, pero debo decirte que no es tan difícil eso. Porque acuérdate que en esta gente de los poderes máximos está la máxima soledad también. Claro. Entonces, ¿quién se atreve a decirle a Michael Jackson, ya, bueno, soy pelota, no te hagas más cosas que te veis pésimo? Nadie. 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 Al contrario. Al revés. Hazte lo que quieras, nosotros te cuidamos. ¿Te fijas? El doctor que lo atendía era un doctor que le daba drogas anestésicas en la noche para el dolor que no tenía o que él sentía, para que tenía angustia. Esta tropa de aduladores, Michael Jackson sigue cayendo por el despeñadero. Dice el doctor Vidal que con Michael Jackson hicieron una aberración de cirugía plástica. Siempre se ha especulado y todos hemos comentado, pucha, que cambió la cara, cambió de color, que se hizo en la nariz, en los ojos, en la boca. Ustedes, Pauli y Cata, que tienen relativa experiencia con ¿Dices que hicieron una aberración con nosotros? No, ustedes quedaron perfectos, pero ustedes que tienen experiencia en quirófano. La cara de la Pauli no, ¿Qué pasó? No es de las más amigos. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Ojalá, Pauli. ¿Sabéis que para mí es un misterio? Porque yo he escuchado que tenía vitiligo y que por eso se le hizo, o sea, no es que se le haya hecho un cambio de color de piel, sino que fue mutando, digamos, a medida que se fue decolorando. Todos sabemos que el vitiligo es una enfermedad autoinmune que tiene que ver con la coloración de la piel. Pero el vitiligo más parejito a la historia. Claro, menos parejito, claro. Pero ¿sabéis qué? Yo encuentro que acá se fue al chancho. Se fue al chancho. Yo creo que Michael Jackson lo perdimos hace rato, desgraciadamente. O sea, cuando uno empieza a hacerse... Parece que también produce mucha adicción la cirugía plástica. Hay gente que, bueno, la cara de gato, la que se quiere parecer, no sé, al tigre, no sé cuánto. ¿Pero es problema de Michael Jackson que quería tanta cirugía o también hay un problema del cirujano que primero acepta hacerle tantas cosas? Pero esa mujer, cara? por ejemplo, que se dice que quiere tener cara de gato o cara de felino, también es culpa del doctor. Si de repente el doctor, bueno, acá estamos hablando de escrúpulos, pero si el doctor también le pagáis, ¿qué vaya a hacer con una persona que es adicta al cirujano? No, pero depende. ¿Quiere ganar la plata? Sí, ¿no? pues, bueno, yo como operada, como Germán nos indicó así como las operadas del panel. Yo podría ir. No, yo soy sanito, natural. por ejemplo, sí, yo quería operarme y ponerme más o menos y el doctor me dijo, no, esto es de acuerdo a tu cuerpo. Entonces, por eso también, como dice la Cata, depende del doctor. Hay doctores que a lo mejor te pueden decir, ya, ponte, no sé, 1060, por decirte algo. Entonces, yo creo que tiene que ver, claro, entre paciente y doctor. Pero en el caso de Michael Jackson, la transformación es impresionante. Sí, y lo que dice el doctor Vidal, de que se tuvo que haber sometido por lo menos a decenas, centenas, incluso a más de 100 cirugías estéticas para transformar su rostro a como lamentablemente lo conocimos o lo vimos en las últimas apariciones antes de fallecer. Ahora, en algún momento yo creo que Michael Jackson, en cierto periodo, ni siquiera tan corto, logró su objetivo. Que él quería una sola cosa en la vida, que es cuando se ve más blanquito, que es parecerse a Diana Ross. Claro. Sí. Él quiere, a ver, cuando este tremendo niño cantante, un talento único y hasta ahora todavía irrepetible en la historia de la música, decide, o más bien dicho, entiende que en su círculo familiar nadie lo protege, abusan de él, lo explotan, que es el más talentoso de un grupo de varios hermanos que cantan, pero que en realidad la figura principal y el 90% es él, con un papá que lo explota, que abusa de él, y con una mamá que un poco, bueno, se muerde la lengua, porque donde manda capitán no manda marinero. En aquel entonces, finalmente, él es rescatado. Cuando él por primera vez recibe amor, cariño, contención y alguien que reconoce su talento y alguien que él, de la misma manera, puede admirar, es la tremenda cantante Diana Ross. Entonces, él, de alguna manera, intenta parecerse a él, y en cierto periodo de estas miles de transformaciones lo logra. Cuando lo vemos más blanquito... Ahí me encantaba. Claro, por ejemplo, ahí es cuando está en el disco de Bad, ¿cierto? Sí, Bad. Ahí está, claro, en lo que vendría después, cuando tiene así como estos rulitos frente al... precisamente en la cara, en la frente, es cuando ahí se logra aparecer. Y ya empieza a adelgazar demasiado, porque en realidad, adicto a un analgésico, comienza a chupar. Y parece eso que ya es la última etapa. Mira, y algo le pasó a la nariz, como que perdió el hueso. Es que de tantas cirugías que se sometió finalmente ya no tenía nada. De hecho, el doctor Wallace Goodstein, quien asistió durante la década de los 90 en las operaciones del Rey del Pop, aseguró que el artista pasaba por la clínica, escuche bien, aproximadamente una vez cada 2 meses. En la década de los 90, Michael Jackson iba a la clínica una vez cada 2 meses a someterse a algún tratamiento estético o cirugía estética. O arreglar y
se hizo entre 10 y 12 cirugías en el tiempo en que el médico estuvo ahí. O sea, ese doctor da fe que él estuvo presente en 10 a 12 cirugías en un muy corto de tiempo. Iba una vez cada 2 meses. Y una vez cada 2 meses se sometía a una cirugía plástica. Se hizo muchas cosas que eran inapropiadas, aseguró este médico Goodstein, quien señaló que el cantante se sometió a múltiples trabajos de nariz, implantes en las mejillas y se hizo poner una hendidura en su barbilla, también cirugía de párpados. Digas lo que digas, se lo hizo. Según el testimonio de este médico, Jackson siempre acudía a la clínica estética de forma clandestina y a última hora del día para evitar ser visto cuando entraba y salía. Y estas operaciones terminaron por dejarle con muy poca nariz, como contaba la Pauli, y fue cuando el artista acudió a un dermatólogo a quien posteriormente se le atribuyó la paternidad de los 2 hijos mayores del cantante para recuperar un aspecto más normal de su cara, pero ya no tenía... Ya estaba todo pero si aquí estoy con Salfa, perdona, cortito. Sí. Que con lo que decía Salfa, que una cosa es operarse por tratar de verse mejor o distinto y otra cosa es por una cosa psicológica. Aquí queda de manifiesto que él no quería ser como era, quería... Yo creo que era su excentricismo, ¿cómo se dice? Sí, pero yo creo que tenía tantas lucas. Hay que gente que no sabe qué hacer. Yo creo que no va por ahí, no. Yo creo que va con borrar un pasado, su historia familiar, querer ser otra persona, salir de ese... Yo creo que va por una cosa psicológica. Hay muchos cirujanos plásticos que dicen que los pacientes llegan con una idea preconcebida de cómo van a quedar, que no necesariamente es la realidad, es como expectativa versus realidad. Entonces salen del quirófano y dicen, pucha, que no quedé como yo quería, quiero de nuevo. Entonces van de nuevo y caen en este espiral por tratar de cumplir con esa idea que tiene en la cabeza y que no tiene ninguna lógica. Oye, era tan bonito, yo lo encontré tan bonito sin ninguna operación. Pero bueno, aquí habla un doctor en CNN y dijo, le reconstruí la nariz usando rellenos, comentó el doctor Klein, y dice, usé ácido hialurónico, líquido que se encuentra de forma natural en el humor vítreo del ojo, por ejemplo, y funcionó muy bien. Fue un proceso arduo, porque no quieres poner demasiado, tienes que hacerlo exacto para que puedas hacer circular el material y sea perfectamente suave. Oye, pero... Eso fue ya cuando tenía las operaciones de nariz que lo habían dejado sin nariz. Esta fue como la operación para reconstruir lo poco y nada que tenía de nariz. Mira, y empezó a parecer que tenía una nariz normal de nuevo. Eso era lo que yo quería, recurar los conductos para respirar porque había un colapso total de los cartílagos, añadió el dermatólogo. Y dice que Klein insistió en que la palidez de la piel de Jackson se debió a una enfermedad llamada vitiligo, que consiste en una decoloración irregular de la epidermis, lo que contradice la creencia popular de que el artista quería parecer blanco. O sea, ese es el dermatólogo que lo trató después de toda esta cirugía y que por eso dice que más que el tono de piel estuviese parejo, él tenía vitiligo y se maquillaba mucho, cosa de parecer de un solo color. Es que te voy a decir, nunca lo vimos sin maquillaje, no sabemos cómo era realmente Michael Jackson así a lo natural. Me acuerdo que alguien lo vio cuando vino a Chile y decía, ¿sabéis qué? Es que no es negro, no es blanco, es rosado, no sé cómo decirlo, era como un chancho. Pero sí es una despigmentación de la piel. Color crema, ese color es inventado. Claro, estaba pintado así con esmalte, así era una cosa muy rara. Pero ¿y ahí qué se hizo? ¿Se sacó las bolas aquí? Porque mira, tiene como marcado. No, pero hizo algo más que eso, yo creo como que sacó quijadas. Pero no, yo creo que eso las bolas de dichato. Las bolas de dichato. Oye, en la foto más acá ya tenía la nariz operada y igual era buen mozo en la foto. Pero mira, múltiples trabajos por la nariz se realizó. Implante en las mejillas, se hizo poner una hendidura en su barbilla, también cirugía de párpado. O sea, la pregunta es ¿qué no se hizo en el rostro? Y la boca la tiene así como así. Es que yo creo que es la nariz, ¿no? Es que yo creo que al final cuando te has sacado acá como Salfate, porque digamos los Salfates se te quedó en el tintero, también te lo sacaste. Lo mismo de Michael Jackson. ¿Sacaste las bolas? Y hermano, cuando hablaste de los operados de Chanel, deberías haberlo nombrado. ¿También te sacaste las bolas tú, Salfa? Ya lo fui ahora. No, pero no sé, tú crees que Salfa como quieres. La queradilla. Ya, pues Salfate.